Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Vamos a poner a prueba la Osmo Action 5 Pro, que es la última que nos ha prestado DJI.pe, que es la marca oficial aquí en Perú. Así que vamos a probarla. Una de las novedades que tiene la Action 5 Pro es de que si deslizamos y entramos a configuración, vamos a ir a micrófono inalámbrico y vamos a poder elegir dos micrófonos para poder vincularlo de manera inalámbrica a la Osmo Action 5 Pro. Voy a elegir el TX1 nada más. Ahí tenemos algunos pasos que debemos seguir. En mi caso, por aquí ya tengo el DJI Mic 2. Para poder ingresar a la conexión Bluetooth, mantener presionado el botón de grabación por 3 segundos hasta que la luz pase de color verde a color azul, como estamos viendo ahorita. Y pues ahora, para ingresar al modo de vinculación de los micrófonos, voy a mantener presionado el botón de vinculación por unos 3 segundos también. Comienza a parpadear y, si se dan cuenta, ya se vinculó. Ya tenemos el TX1 vinculado al micrófono de manera inalámbrica. Ojo que podemos vincularlo también a dos micrófonos, pero en esta ocasión solamente vamos a utilizar un DJI Mic 2. Bueno amigos, ahorita tenemos la Osmo Action 5 Pro ya conectada a los DJI Mic 2. Cuéntenme qué tal se escucha el audio, la imagen también en los comentarios, a ver si les convence o no les convence. De hecho, ahorita solo tengo vinculado un micrófono, mientras que el otro micrófono lo tengo con la otra cámara, que también es otra opción buenísima. De hecho, esta cámara también es súper buena para personas que buscan bloguear o hacer grabaciones de deportes extremos, porque es súper pequeña y pues con un audio de calidad mucho mejor.